Hola, buenas noches con todos. Vamos a comenzar con el tema de hoy día. El tema de hoy día va a ser seguridad y salud ocupacional en el sector industrial, acerca de las normas nacionales e internacionales, ¿no? Soy Helen Fonseca, ingeniera de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y soy supervisora de seguridad de Arca Continental Linde. ¿Ok? Entonces vamos a revisar acerca exactamente del sector industrial, cuáles son las normativas, cuáles son el tema de las leyes vigentes, qué se considera, qué aspectos debemos considerar en este sector que es bastante importante y que también mueve el PBI de manera importante también, sustancial en nuestro país, porque la mayoría de empresas también son pues del sector industrial, manufactureras, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero entendiendo conceptos de qué es la seguridad. Vamos a ver también qué es la seguridad y salud en el trabajo, a qué se refiere, cuál es el objetivo de esta parte de seguridad y salud en el trabajo. Como han estado viendo de repente en otras sesiones, la importancia de este aspecto que antes pues no se tenía, hace unos 15 años no se tenía muy bien claro el tema de seguridad y salud en el trabajo, y que pues a partir de la ley pues se dio a conocer bastante bien el tema de la importancia de ello, ¿no? Y ahora pues tenemos a bastantes empresas, instituciones haciendo o implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de diferente manera, ¿no? De repente con consultorías de externas o también contratando a ingenieros, a practicantes, a coordinadores, etcétera, respecto a seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces voy a presentar mi pantalla. Si tienen alguna duda o alguna consulta, vamos a estar respondiendo acerca en el chat, o si no, yo les pregunto también para saber si se ha entendido un poco más. A ver, vamos a revisar acerca de qué es seguridad. Seguridad es un estado ideal, no estamos hablando de seguridad industrial, estamos hablando de en general, ¿no? En la parte de qué es seguridad. Un estado ideal donde un hombre se complementa consigo mismo, también tiene la parte del estado, su salud, su integridad física, es algo que te da seguridad y pues satisface todas sus necesidades. Y pues estas están garantizadas en un 100% de probabilidad. Se siente realmente seguro, ¿no? Seguridad, de manera muy general, una seguridad integral, por ejemplo. ¿Y qué es seguridad y salud en el trabajo? Es un elemento, conjunto de elementos que buscan garantizar un trabajo seguro. Si ya le añadimos el tema de trabajo, pues estamos hablando netamente de las ocupaciones, de seguridad o aspectos que van directamente con la parte de organizacional, con la parte laboral. Entonces, para garantizar un trabajo seguro y confortable en el trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo? El objetivo es prevenir los accidentes laborales, evitando daños a la propiedad, proceso y medio ambiente. Hay que entender también que no solamente son daños a la persona, cuando ocurre un accidente o el tema de accidente laboral, por ejemplo, hablando de ello exactamente, no es que solo afecte a la persona, sino también afecta a los procesos, se detiene procesos de la empresa, el proceso manufacturero, por ejemplo, y también el medio ambiente, el entorno, ¿no? También se queda afectado. Entonces, el objetivo de la seguridad también es evitar no solamente daños a la persona, sino también a la propiedad, al proceso y al medio ambiente, ¿ok? Ajá. Controlamos las causas de pérdidas de tiempo relacionadas a la interrupción de estos trabajos por lesiones. Reducimos el costo de las lesiones. Hay que entender también que cuando ocurre un accidente laboral, no solo se abarca el costo que todas las personas vemos, ¿no? Con el tema de llevarlo a la clínica, con pagar el seguro de justamente por accidente laboral, sino hay un sinfín de costos también que se adicionan. Cuando ocurre un accidente también, al momento de trasladar a la persona por ejemplo, a la clínica, al hospital, etcétera, también se da que deben de dar una persona que se asigna horas hombre, llevando también al transportarlo, ¿no? A transportar a la persona. También en la investigación del accidente se reúnen personas y también se considera estas horas hombres que se realiza con la investigación. Aparte de ello, si es que de repente en el accidente de trabajo se detuvo un proceso estuvo parado como 2 horas, 3 horas, por también la investigación del accidente, también se añaden este tema de los costos. Entonces hay un montón de costos que de repente no se ven visiblemente, que son como costos ocultos, pero que también contribuyen a la parte de un accidente.
También nos incrementa la productividad de los colaboradores, mejora la calidad de vida de los colaboradores. ¿Por qué? Porque también se le da condiciones adecuadas, confortables, aparte de iluminación, ventilación, la parte de ergonomía bastante importante. También incrementa las posibilidades de ingresar a un mercado para que valoren los negocios, principalmente la exportación. ¿Esto por qué lo decimos? ¿Por qué? Porque las empresas justamente que hacen la implementación de estas seguridad y salud en el trabajo, la implementación de este sistema, tienen una ventaja competitiva entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a una empresa A que ha implementado un sistema de gestión y una empresa B que aún no lo ha implementado y quieren hacer un concurso, por ejemplo, o están compitiendo para ingresar a una mina importante. Entonces, las minas normalmente te piden que tengas un sistema de gestión y pues lamentablemente la empresa B no va a poder ingresar por no tener un sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo implementado. Entonces te da una ventaja competitiva hablando organizacionalmente o hablando de empresas. Pero vemos una mayor competitividad para el negocio. Ahora, acerca de la ley 29783. Ajá, esta es la ley, pues, una ley madre, porque se ha tenido también modificaciones a lo largo de los años, que justamente salió en el 2011. En el 2011 se promulgó esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Antes no existía una ley similar, no había como el nombre de ley. Entonces, normalmente las mineras se basaban a las normativas que tenían sectorialmente, pero no estaban regidas bajo algo legal, por así decirlo, ¿no? Como una ley que te diga, ok, todos tenemos que cumplir de esta manera. Entonces, en 2011 recién salió el tema de la ley 29783 y pues es un rango legal para la prevención de seguridad en la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? La ley 29783. Bastante importante conocer este tema de la ley y también su reglamento, ¿no? Siempre la ley tiene que estar acompañado del reglamento. El reglamento es el cómo lo vamos a hacer. La ley es totalmente qué es la ley de seguridad, o sea, te explica qué cosa es la ley, pero el reglamento te explica cómo lo vamos a ejecutar o cómo lo vamos a implementar. Siempre tiene que ver una ley con el reglamento, porque si ocurre una infracción de una empresa, no podemos netamente a la empresa sancionarla por el tema de la ley. Tiene que ver con su reglamento. El reglamento en tal inciso menciona tal cosa, de la ley de seguridad en el trabajo. Entonces es bastante importante esos dos términos, la ley 29783 y el reglamento de esta ley. Ahora, ¿cuál será la estructura de esta ley 29783? Tiene 8 partes. Entonces, por ejemplo, tiene 7 partes. En realidad, tiene el tema del título preliminar acerca de los principios. Los principios son 9 principios, 9 principios que vamos a ver más adelante, pero estos principios son los que rigen a la ley. Entre ellos está el tema de la primacía de la realidad, gestión integral de la salud, prevención, protección, entre otros. El título 1 está el objetivo, cuál es el objetivo de la ley, cuáles son las normas mínimas que debemos aplicar. El título 2 son las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Hay que entender también que política, cada empresa con esta ley, también cada empresa tiene una política de seguridad y salud en el trabajo. Eso quiere decir que tiene la organización o la empresa se compromete. La política es el compromiso que tiene la empresa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. El título 3 es el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. A nivel nacional hay un sistema, hay una comisión también bastante importante en la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues que también lo preside algunos gobiernos regionales y también el Ministerio de Trabajo. El título 4 es acerca del sistema de gestión y el título 5, los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores. ¿Cuál es el deber del empleador o de la empresa? ¿Cuáles son las obligaciones también de los trabajadores? No solamente es el tema de la empresa, sino también nosotros como trabajadores, cómo contribuimos a la parte de seguridad. Y el título 6 acerca de las notificaciones de los accidentes. ¿Por qué medio notificamos? Notificamos mediante el MINTRA, en el caso de pues, empresas manufactureras, en empresas, por ejemplo, no sé, de mineras. No solamente reportan al MINTRA, sino también tienen otro reporte con la SINERMIN. Título 7, supervisión, fiscalización y sanción de las actividades sectoriales. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, teniendo en cuenta como rol fiscalizador al Estado. El Estado va a fiscalizar
el tema del control de que se ejecute esta ley, ¿no? Mediante qué entidad, por ejemplo. Tenemos a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, mediante la SUNAFIL, por ejemplo, ellos son fiscalizadores del sector industrial, como de otros sectores también. En el sector minero está la OSINERMI, pero también forma parte del Estado. Y el empleador o la empresa, ¿cuál es la obligación o el objetivo de ellos? Ellos tienen el deber de prevención, ellos tienen el deber de implementar ese sistema de gestión en sus organizaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones o el deber, en este caso, de los trabajadores y sus organizaciones sindicales? Ellos velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. Ahora, veíamos hace un momento acerca de los principios de la ley. Los principios de la ley, pues, el primer principio es el tema de la prevención, el tema de las responsabilidades que se deben de atacar de diferentes partes o diferentes áreas, la cooperación que debe existir, información y capacitación de los trabajadores, una gestión integral, una atención integral a la salud, el tema de la consulta y participación, esto también se rige a partir de los comités. El tema de los comités eh, con implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, se cumple con este principio de consulta y participación. También el tema de la primacía de la realidad, toda la documentación que tengamos implementada en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que verse reflejada de manera real en los procesos o visitando la empresa, la organización. ¿Por qué? Porque si yo tengo implementado 100% un sistema de gestión y al momento que veo en la realidad y voy a visitar a la planta, no tengo ni política pegada, no tengo, los trabajadores no son capacitados, los trabajadores no tienen EPPs, los trabajadores están expuestos a máquinas, etcétera. Y el último, el tema de la protección. Ahora, ¿a qué aplica la ley, no? La ley solamente aplicará al sector industrial, la ley solamente aplicará al sector agropecuario. ¿A quiénes aplica esta ley? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Entonces, se comprende a toda persona bajo modalidad formativa, también a los practicantes, etcétera, y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo en lo que les resulta aplicable, ¿no? Por ejemplo, el tema de visitas que se realizan algunas personas para cotización o algo por el estilo, ¿no? No prestan servicios aún, pero también pues hacen unas visitas técnicas a las diferentes empresas que también comprenden esta ley, ¿no? Se me ocurre un accidente, por ejemplo, en una visita administrativa, en una visita técnica a alguna planta y me accidento, pues evidentemente acá por la ley, ley 29783 menciona que el empleador debe de asegurar que toda persona que ingrese a la organización cuente con las medidas necesarias para que evitemos un tema de lesiones. Entonces también comprende para ellos. Ahora, como mencionaba, ¿no? La ley 29783 no es eterna, entonces se ejecutó o se promulgó en el año 2011, pero ya en el 2014 se modificó. Entonces, ¿cuál fue la ley que modificó? La 3022-2. Tuvo algunas modificaciones, pues, relevantes acerca de las obligaciones, acerca de la educación del trabajador en el puesto de trabajo. Cada vez que, pues, un trabajador venía de descanso médico o algo por el estilo y que tenía que hacer adecuado el puesto de trabajo, no tendría que volver a su mismo puesto de trabajo si es que pues tiene situaciones riesgosas, ¿no? Entonces se le aplica un tema de colocarle un puesto de trabajo que sea menos riesgoso hasta asegurar o verificar que haya pues su totalidad de sus actividades pues sean 100%, ¿no? Entonces uno de esos cambios fue ello, ¿no? Pero con el tema del COVID también se tuvo que modificar, pero aún sigue vigente el tema de 29783. O sea, preguntas por la ley y y la referencia es 29783 siempre, ¿no? A pesar de que haya existido modificaciones, no es como la ley madre en este caso. Ahora, en el tema del sector industrial o base legal, por ejemplo, habíamos mencionado que vamos a ver cuáles son los sectores industriales o cuál es el tema de las bases legales según cada sector. En el tema del sector industrial, hablándose como un sector manufacturero, un sector que hace la modificación de un proceso, ¿no? Siempre entender como manufacturero como un proceso que inicialmente ingresa como una materia prima, un proceso A, y es transformado a un proceso B.
Entonces pasa por procesos de manufactura o de transformación y al final pues sale un proceso o un producto terminado en este caso, ¿no? Entonces eso se encargan los sectores industriales. La transformación de estos materiales, de estos equipos, de esta materia prima a convertirlo como producto terminado. Entonces, por ejemplo, tenemos a la ley 29783, que es de ley esta parte, la ley 29783, el reglamento, que es la 005/2012, como había mencionado, la ley siempre tiene que estar con el reglamento, la 3022.2, que es la que modifica la ley, y pues también el reglamento fue modificado. La ley se modifica y el reglamento también se tiene que modificar. También tenemos acerca del seguro complementario de trabajo de riesgo, que es el SCTR, que es la 00398, el Decreto Supremo 00398, y esto fue ejecutado netamente por el Ministerio de Salud. La Ley 2903, el Decreto Supremo, por ejemplo, si vemos, es 005/2012 TR, o sea, que es del Ministerio de Trabajo, siempre y cuando tenemos al costado un TR, es un Ministerio de Trabajo. Pues este caso fue por el Ministerio de Trabajo, pero el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo fue en el año 1998 y se ejecutó por el Ministerio, en este caso, de Salud. No, en esta parte del Decreto Supremo se colocan acerca de las actividades que justamente ameritan un seguro complementario de trabajo de riesgo por ser consideradas actividades pues, peligrosas, que ejecutan o tienen un riesgo para el trabajador. Entonces ahí detallan cuál es el SIU. En ese entonces se consideraba a los sectores, lo clasificamos por el tema del SIU. Cada empresa tenía un SIU o una numeración en este caso, pues de esa forma podemos clasificarlos. Y ahora, también qué ejecuta o qué normativa también se puede revisar en el sector industrial. El reglamento ministerial de la norma básica de ergonomía, que también fue ejecutada por el Ministerio del Trabajo, que es la 375/2008 o 08. Entonces acá en esta normativa verificamos el tema de la iluminación, de la parte ergonómica, vemos el tema del ruido, vemos acerca del estrés térmico, entre otros. Hay que entender que el tema de ergonomía no solamente son posiciones ergonómicas, sino también abarca el tema de el confort, ¿no? Acerca de adecuar nuestro entorno de trabajo al trabajador. Entonces, ergonomía es adecuar el entorno, el ambiente al trabajador, cuando antes se tenía el concepto al revés, que el trabajador tenía que adecuarse al entorno. Entonces, ergonomía nos habla de manera distinta. El trabajo, nuestro entorno de trabajo tiene que adecuarse al trabajador. La ventilación, el tema del ruido, todo eso tiene que tener estándares o tiene que tener límites, por ejemplo, para un cumplimiento y que pues el lugar de trabajo sea confortable. También tenemos acerca del Decreto Supremo 42F. Esa norma es antiquísima en realidad. Entonces, un reglamento de seguridad industrial, netamente, ¿no? Un reglamento de seguridad industrial, pero no teníamos una ley en ese momento. Así que se regían bajo este reglamento de seguridad industrial. Hay algunos términos que pues ya no se ejecutan, ya no se tienen en cuenta en este reglamento de seguridad industrial, pero bueno, se sigue teniendo de margen de referencia en realidad algunos ítems, ¿no? Que también debemos de revisar ahí. Y acerca de, pues, netamente esa normativa. Ahora, ¿cuáles son las normativas en el sector construcción también? En el sector construcción tenemos aparte de la ley, el tema de los decretos reglamento o el decreto supremo 005/2012 como un reglamento esencial o principal y sus modificatorias. También tenemos el seguro complementario de riesgo, tenemos la norma básica de ergonomía, también tenemos, por ejemplo, acerca de un reglamento que también salió hace poco, hace unos 4 años aproximadamente, en el 2019, el 011/2019. Este fue el reglamento más reciente que hemos tenido modificado, ¿no? No habíamos tenido un reglamento como tal de la parte de construcción
teníamos la G050 que pertenecía a un Reglamento Nacional de Edificaciones. Antiguamente, pues sigue vigente el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero tenía un ítem que era la G050, donde veíamos el tema de seguridad en construcción. Entonces, esta parte nos ayudaba mucho en la parte del sector del sector construcción. Pero, como mencioné, en el 2019 ya se ejecutó, se promulgó el tema de este reglamento en 2019. Entonces, la 011, siendo un reglamento reciente en la parte del sector construcción, nos habla acerca de los comités que se debe tener en el sector construcción, entre estos términos pues importantes de construcción, ¿no? El tema del arnés, línea de vida, etcétera, que también te lo mencionaba la GER 050, pero pues este reglamento es mucho más explicativo en la parte de gestión también. Sector electricidad o el sector eléctrico, ¿qué base legal tiene? Tiene las bases o las normativas esenciales que están en rojo, pero también tiene su reglamento de seguridad en actividades eléctricas, que es la 161-2007, realizada por el Ministerio de Energía y Minas en ese entonces. El sector minería. ¿Qué nos abarca este sector de minería? En el sector de minería, pues las partes de normativas esenciales, pero justamente en el 2017 también se hizo algunas modificatorias. En el 2016 salió un decreto supremo reglamento de seguridad y salud en la minería, que fue la 024, pero de ahí fue modificada por la 023-2017. Este reglamento pues es bastante importante en el sector minero. Hay que entender también, como ya mencionaba al inicio, que no la es una fila no solamente ve todas las empresas o todos los sectores. Ocinermin también fiscaliza en esta parte del sector minería. Entonces, los mineros o las empresas mineras pues reportan también a Ocinermin en casos de incumplimiento o algo por el estilo, va a Ocinermin a estas empresas mineras, ¿no? Netamente para empresas pues mineras medianas de manera formal, ¿no? Hay otra institución que se encarga para otras empresas mineras que son pequeñas o no son formales en este caso. Pero para las empresas medianas y grandes, pues se encarga la OCINERMI acerca de la parte de fiscalización, ¿no? Entonces, este reglamento que salió en el 2017, ya modificado de 2016, es bastante importante para revisar, por ejemplo, acerca del latón, ¿no? De la parte de cómo hacen la explotación, cómo hacen dinamitizar, en este caso, en los tajos abiertos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el proceso del ANFO en este caso? El ANFO pues también tiene, y este reglamento te pide un procedimiento, ¿no? Y pues revisar el tema de los riesgos, los peligros y tener unos controles necesarios para el ANFO, ¿no? Ese reglamento te pide específicamente pues el tema del ANFO y lo menciona, ¿no? Hay un tema de capacitaciones también que se deben de tener como mínimo. En el tema de minería, pues, por ejemplo, en el sector industrial nos piden como reglamento o como la parte de la ley, nos piden 4 capacitaciones anuales mínimo, pero el sector de minería es mucho más específico. Este reglamento no solamente te pide 4, sino te pide una pila de temas que deben de justamente de cumplir antes de ingresar a la mina. Entonces, muchas veces para ingresar a la mina, pues tiene que tener una semana de entrenamiento casi, así seas una empresa pues contratista, así seas realizar una visita que de repente que no es trabajo de riesgo o algo por el estilo, pero tienes que ser capacitado anteriormente. Y esto lo menciona también en su reglamento, de cuántas horas de capacitación debe de tener justamente la persona antes de empezar a realizar trabajos, ya sea de trabajo de riesgo o ya sea de trabajo pues que no sea de riesgo, trabajo común. Sector hidrocarburo. En el sector hidrocarburo también tenemos la normativa esencial, ley, sus reglamentos, sus modificatorias, en la parte de ergonomía acerca del SCTR, y también tenemos el reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos. Hay que entender que ese sector de hidrocarburos es bastante importante también, pues no solamente abastece un tema de generar gas, petróleo, sino también genera o ayuda a los sectores de minería, sector industrial, sector de pesca, etcétera. Entonces, este sector es bastante importante. Este sector no solamente se abarca las plantas, por ejemplo, que hacen la refinería, las plantas que hacen, por ejemplo, Petroperú, el tema de Repsol, sino también son también los grifos, por ejemplo, ¿no? El tema de los grifos también son parte de este sector de hidrocarburos y pues este reglamento también abarca estas zonas, no la 043-2007 en este caso.
Ahora, el sector pesca. En el sector pesca es bastante importante también tener en cuenta el tema de las normativas esenciales y los reglamentos ya específicos en este sector. Por ejemplo, tenemos desde el año 1973 el Decreto Supremo 010. Hay que tener en cuenta que este sector es bastante importante eh, hablando de accidentabilidad, ¿no? Evidentemente, siempre pensamos que las empresas o los sectores que tienen mayor accidentes en el tema de minería, pues son probablemente los accidentes que son más mortales, accidentes pues que tienen mayor grado de gravedad, ¿no? Pero este sector pesca también tiene un grado de gravedad y tiene una mayor tasa. ¿Por qué? Porque justamente se tienen como peligro, riesgo, pues las empresas que, o las personas están expuestas, ¿no? Por ejemplo, ir al mar, ¿cómo podemos controlar el tema del mar? Son controles ahí un poco más difíciles de controlar en este caso. Entonces, por lo cual la tasa de accidentabilidad, ya sea accidente pues temporal o algo por el estilo, es bastante frecuente en este sector. Así que hay que tener aparte normativa, no solo nacional, sino también normas internacionales que se pueden ejecutar en ese sector de pesca, que en realidad pues no ha sido modificado lamentablemente hace mucho tiempo, ¿no? Igual que la 42F del sector industrial. Entonces hay bastante oportunidad para poder actualizar estos reglamentos de seguridad de los diferentes sectores. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de seguridad industrial? Hay que entender la definición y objetivos de la seguridad industrial, pero antes de eso voy a realizar una consulta, si lo pueden responder en el chat. Ya hemos estado revisando de, pues acerca de las normativas, específicamente de los sectores. Pero, por ejemplo, voy a preguntar para que también haya un poco más de interacción, si quieren también pueden abrir sus audios, acerca de cuál es la ley de seguridad de salud en el trabajo que se lo promulgada en el 2011. En el chat a ver para saber si están atentos o si también tienen algún tema de consultas en este caso. ¿Cuál sería la ley que salió de seguridad de salud en el trabajo en número, ¿no? La ley de seguridad de salud en el trabajo tiene un número. ¿Cuál sería en este La caso? 29783. Exactamente. Sí, muy bien, Paul Villanueva. La 29783, exactamente. Gracias por tu intervención. Voy a estar realizando preguntas. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por sus intervenciones. Exactamente. Y su modificatoria es la 3022.2. Muy bien. Voy a estar realizando preguntas para que también lo puedan revisar y colocar en el chat para entender también un poco más de, de esta sesión. Ahora, la definición de seguridad industrial. La seguridad industrial pues, es un campo multidisciplinario, se dedica a prevenir el tema de controlar los riesgos, peligros, accidentes laborales en el entorno de trabajo. Va más allá, por ejemplo, de simplemente evitar lesiones físicas, sino que también va en el entorno, el tema de la parte de salud ocupacional también, va un tema de el ambiente de trabajo, ¿no? Damos medidas de control de energías peligrosas, el control de seguridad de máquinas, implementamos medidas de prevención y control de mitigación de riesgos. Por ejemplo, como manera de experiencia personal laboralmente, ¿no? Por ejemplo, en mi área, en el área donde estoy, en seguridad y salud ocupacional, pues nos encargamos también la parte de seguridad de máquinas, ¿no? Normalmente cuando se habla de seguridad industrial, pues totalmente se dice, ah, bueno, las personas de repente que no tienen mucha noción de qué cosa es seguridad industrial, mencionan netamente de los controles que son de los EPPs, ¿no? Pero el tema de los EPPs hay que entender que en la jerarquía de controles es el último eslabón. Entonces, tenemos controles un poco más efectivos, como son los controles de ingeniería. En este caso de controles de ingeniería, abarcamos ya acerca de la seguridad de maquinarias, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Seguridad industrial también ve seguridad de maquinarias. Hacemos como una reunión con otras áreas, área de mantenimiento, área de producción, para poder llevar a cabo este programa de seguridad de máquinas, ¿no? Y seguridad de máquinas pues abarca acerca del análisis de riesgo que tiene esta maquinaria con la interacción con el hombre, ¿no? O con la persona. Entonces se hacen algunas modificaciones de ingeniería, modificaciones que también abarcan el tema de control de energías peligrosas. Entender que energías peligrosas, pues tenemos energías eléctricas, energía neumática, energía hidráulica, energía térmica, entre otras. Entonces, energía mecánica.
Entonces, tanto la seguridad de máquinas va anexado mucho con el control de energías peligrosas, ¿no? Entonces, pues por estándares de mismas corporaciones, de la misma corporación, se tiene diferentes modos de intervención también que se ejecutan en las maquinarias, ¿no? Entonces, enseñar también o verificar o establecer estándares de cómo es que voy a realizar mis controles de energía peligrosa. Colocaré un candado para el bloqueo, colocaré un etiquetado para hacer un bloqueo y etiquetado, o solamente haré un bloqueo parcial, colocaré o haré un medio de intervención mediante un JOC. Hay que entender que el JOC nos permite realizar, por ejemplo, modificaciones de manera manual en algunas máquinas. Entonces hay que entender bastante ello, ¿no? El tema de seguridad industrial no solamente es ver el tema de gestión de bebés, sino también se va en la parte de control de ingeniería, ¿no? Hay que entender muy bien también ello. A ver qué más. Los objetivos de seguridad industrial, pues protección de los trabajadores, es proteger o garantizar que tengan la integridad física, mental de los trabajadores. Mentalmente, ¿de qué manera podemos aportar? Se hacen evaluaciones psicosociales, en este caso, anualmente. ¿De qué manera se ven los resultados? Se ven los resultados, se trabaja y de repente se van a ejecutar módulos de entretenimiento, en el caso pues que salgan de repente personas que están estresadas o algo por el estilo, o se trabaja también con el área de capital humano, ¿no? Estableciendo, no sé, medidas de integración, medidas en las propias áreas donde pues los trabajadores también se sientan incluidos y de esa forma contribuimos en la parte mentalmente, ¿no? ¿Qué más? Preservación de los activos de la empresa. También se orienta a proteger esos activos, evitamos daños en la infraestructura, equipos, no solamente pues contribuyen a la continuidad de las operaciones, sino también reduce el tema de los costos de reparaciones, ¿no? Como mencionaba, seguridad de máquinas, ¿no? En la parte de seguridad de máquinas prevenimos también que pues estas máquinas tengan un tema de disposición con las personas, pero también cuando tienen un tema de disposición o cuando ocurre un accidente, pues también el tema de la máquina queda afectada, ¿no? Entonces, ahí en el momento que implementamos estos programas, se disminuye el tema de, por ejemplo, tener un fallo con un tema de la máquina. Minimización de los riesgos laborales. Identificamos la evaluación, controlamos los riesgos laborales, reducimos los riesgos para el tema de la probabilidad y enfermedades ocupacionales. Hay que entender también que, por ejemplo, de manera medible, el grado de peligrosidad se da por tres factores o tres componentes, ¿no? ¿Cómo yo puedo evaluar este riesgo? Hay que entender que el riesgo es medible. Entonces, cuando queremos evaluar el riesgo, vamos a tener que medir tres factores importantes. El primer factor es acerca de la probabilidad. ¿Qué tan probable es que me suceda este evento? ¿No? ¿Qué tan probable? Es casi improbable, es algo con convicción que pues sí o sí me va a ejecutar el tema de un accidente laboral, pues no tengo controles efectivos. También, ¿qué componente más? Tenemos probabilidad, tenemos gravedad. Si tengo una lesión leve, si tengo una lesión catastrófica que me puede ocasionar varias muertes. Y también tenemos el grado de exposición. ¿Qué tan expuesto estoy yo a esta actividad? Pues no, de repente casi nada expuesto, estoy totalmente protegido. ¿Por qué? Porque de repente yo ejecuto esta actividad una vez al año. Entonces, pero de repente es una exposición frecuente, diaria. Yo todos los días realizo esta actividad. Entonces, probablemente tenga también una exposición alta a de repente tener un accidente laboral. Entonces, para el tema del grado de peligrosidad o el grado del riesgo, son tres componentes, ¿no? El tema de probabilidad, gravedad y exposición. De esta manera medimos acerca de este riesgo y de acuerdo a ello ejecutamos planes de acción. ¿Qué más? Complemento de normativas y regulaciones o regulaciones. Entonces, esto incluye el tema de las normas, ¿no? Hablábamos hace un momento acerca de normas sectoriales. En el tema de seguridad industrial, pues tenemos que cumplir con la ley 29183, el tema de la 42F y de acuerdo a cada sector industrial, ¿no? Teníamos normas generales como el tema de ergonomía, el tema del SCTR, entre otros. Fomentar una cultura de seguridad, pues esto implica que tanto los empleadores como los trabajadores normalicen la importancia de la seguridad en sus acciones diarias. Hay que fomentar la colaboración, el reporte de incidentes y la adhesión a prácticas seguras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de incidentes y accidentes, incidentes netamente o cuasi accidentes laborales, ¿no? De repente se puede implementar en las diferentes empresas un formulario, unas tarjetas de observación que puedan estar colocando, no sé, en cajas, de repente el formulario de manera virtual
etcétera, pero que se reporte estos incidentes o cuasi accidentes. Y ahora, ¿por qué es importante poder reportar estos cuasi accidentes e incidentes? ¿Por qué creemos que es importante? A ver, colocan en el chat o también pueden intervenir. ¿Por qué creen que es importante poder reportar incidentes o cuasi accidentes de trabajo? Entender que incidentes, cuasi accidentes de trabajo no son accidentes de trabajo, ¿eh? Incidentes es cuando pudo haberte ocasionado y si te ocasionó una lesión, pues son de primeros auxilios. Y cuasi accidentes de trabajo es cuando te pudo haber ocasionado, pero no te ocasionó ninguna lesión. Entonces, ¿por qué crees que será importante reportar estos incidentes de trabajo o cuasi accidentes de trabajo? A ver, colócanlo en el chat. ¿Por qué creen que será importante poder realizar este tema de reportes? Para poder tener un historial en los reportes de trabajo y poder ¿cómo se dice? Poder implementar nuevos procedimientos para que se puedan mitigar estos accidentes. Exactamente, sí, muy bien, Paul. Exactamente. Cuando reportamos unos incidentes o cuasi accidentes, nos ayuda mucho a prevenir que justamente tengamos un accidente. Cuando ya tenemos incidentes y cuasi accidente de trabajo, pues ya nos da un aviso, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la pirámide de Reich, una pirámide que teníamos de Henrich, ¿no? La pirámide de Henrich nos avisaba, ok, según tenemos, no sé, 30.000 desvíos, tanto actos inseguros o condiciones inseguras, pues, de acuerdo a estos reportes de actos y condiciones inseguras, pues, de repente podemos fomentarlo con incidentes o cuasi accidentes, nos da la probabilidad de tener un accidente, pues que sea con tiempo perdido, por ejemplo. Entonces, el reporte de esos incidentes y cuasi accidentes nos permite que hagamos unas acciones para prevenir que no tengamos accidentes laborales. Entonces, siempre un reporte de estos incidentes y cuasi accidentes tiene la función y el objetivo de prevención a los accidentes laborales, ¿no? Accidente, entender que nos genera una lesión orgánica, una lesión orgánica, una lesión total, por ejemplo, permanente, etcétera. ¿No? Entonces, de esta forma, pues contribuimos al tema de la prevención. Exactamente, para se pueda prevenir que vuelva a suceder. Muy bien. Ahora, los objetivos también es mejorar la productividad. Un personal que se encuentra totalmente en condiciones adecuadas, siente y pues también eh, fomenta o tiene o percibe también un confort en la parte de las condiciones, en el ambiente laboral, el tema de la iluminación, el tema de la ventilación, pues se siente bastante agradable trabajar en ese proceso, en esa máquina, pues ellos también mejoran el tema de la productividad, pero si tenemos a un trabajador que el tema de la ventilación es insuficiente, no tiene iluminación, las luminarias están defectuosas, tiene una máquina que pues emite demasiado ruido, evidentemente vamos a tener paradas en los procesos. Entonces, paradas en el proceso que va a generar que la productividad de esa máquina, etcétera, pues también baje, ¿no? Entonces, hay una parte importante ahí. El tema de tener las condiciones adecuadas, el generar programas adecuados, nos ayuda acerca de mejorar la productividad y eficiencia en los procesos productivos. Entonces es bastante importante también a ello, ¿no? Porque el trabajador tiene que estar de manera muy confortable y generar el tema de... Ujú. Muy bien, Salvador. Nos ayuda bastante a ello, ¿no? El tema de la productividad también. ¿Qué más? Responsabilidad social y reputación empresarial, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, ¿no? Una imagen de una empresa que también tiene un sistema implementado, un sistema de gestión y salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo implementado, también nos indica un grado de responsabilidad. Responsabilidad social, responsabilidad que tiene con sus trabajadores. Implementa ese sistema, pues está implementando medidas adecuadas, tiene objetivos claros, tiene un compromiso con la seguridad y también con sus trabajadores, ¿no? Con la seguridad de sus trabajadores. En este caso, pues hace una reputación empresarialmente hablando acerca buena, ¿no? O sea, con una ventaja competitiva con las otras empresas si de repente están licitando algún proyecto importante. Ahora, ¿cuál será la importancia de la seguridad industrial en el contexto peruano? ¿No? En el contexto laboral peruano, pues es esencial comprender el contexto, cómo es, por ejemplo, el tema del Perú, nuestro país, pues es una economía en crecimiento, hay que entender que la diversidad de sectores industriales van desde minería, construcción hasta manufactura, servicios, etcétera,
Y esos sectores pues significan el desarrollo, ¿no? Y si tenemos algún, por ejemplo, algún evento de accidentabilidad o por el estilo, pues afecta netamente a esos sectores. Entonces, por ejemplo, las estadísticas laborales occidentales en el Perú, que también como dato podemos verlas en el Ministerio de Trabajo, que se van actualizando mensualmente y de manera pues gratuita, lo pueden observar ahí en el Ministerio de Trabajo, colocando estadísticas. Y pues nos indica pues un número considerable de trabajadores que sufren, que podrían haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. En esta estadística también nos da por cada sector, ¿no? ¿Cuál es el sector que tiene mayor accidentabilidad? Entonces, pues podemos revisar este tema de las estadísticas. El impacto en la productividad de la economía, como mencionamos hace un momento, ¿no? El tema de la economía peruana es una economía que está implementándose, está en crecimiento. Entonces, el tema de la accidentabilidad, pues afecta netamente la productividad y la parte de economía en los diferentes sectores. Entonces, hay que entender que el tema de seguridad y salud en el trabajo o seguridad industrial es una parte importante aliada al tema de mejora de la economía o productividad de los diferentes sectores. Hay que entender ello, ¿no? Que tenemos una implementación de este sistema de gestión, implementamos medidas de seguridad en las diferentes empresas, organizaciones y podríamos contribuir y contribuimos realmente en la economía, ¿no? Siendo sectores pues importantes, sector de minería, sector construcción, sector industrial, entre otros. Cumplimiento de regulaciones y normativas, ¿no? Veíamos el tema de la ley 2963, veíamos el tema de los decretos supremos, sus reglamentos, veíamos normativas ya sectoriales, ¿no? Entonces, el tema de normativas, pues, es bastante importante, reguladas netamente como un rol fiscalizador al tema del gobierno o el Estado, ¿no? Que nos menciona que debemos de cumplir con todo este tema de los reglamentos o el tema de la ley, ¿no? Bastante importante tener en cuenta este rol fiscalizador que tiene el Estado. Que también tenemos acerca de la protección de la salud de los trabajadores. Tenemos que considerar acerca de condiciones inseguras y factores ergonómicos o disergonómicos que se tienen en diferentes plantas o organizaciones. Hay que garantizar este entorno de trabajo. También pues contribuye a reducir la carga de enfermedades ocupacionales en la sociedad. Por ejemplo, el tema de las enfermedades ocupacionales. En el sector minero, bastante común el tema de la hipoacusia, ¿no? Hipoacusia hay que entender que es una enfermedad netamente la reducción de nivel sonoro de la persona. Y ya pues está expuesto, por haber estado expuesto anteriormente, de tener que enfermedad ocupacional no es de manera de un instante, ¿no? De un mes a otro, sino que se va de manera anual o manera gradual. Lo vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 15 años, esta enfermedad ocupacional. No, por ejemplo, la hipoacusia en el sector minero, como mencionaba, este sector pues menciona acerca de antes, pues antiguamente no se generaba un tema de concientización en este caso, y pues entraban a minas acerca del dinamitizar, por ejemplo, en el tema del ANFO, etcétera, no se tenían los protectores adecuados, no se aislaba de repente a la persona para que pueda visualizar este tema de la dinamita o del ANFO, etcétera. Entonces se tenía bastante, no tan cuidado al trabajador en ese entonces. ¿No? Conozco varios casos de sectores, de ese sector minero a trabajadores que estaban expuestos a ello y pues actualmente pues tienen este problema de la hipoacusia laboral, netamente, ¿no? Entonces tenemos este tema de enfermedades ocupacionales como la hipoacusia, tenemos el tema de neumoconiosis, la silicosis también que vemos en el sector minero, en el sector industrial tenemos los factores ergonómicos, ¿no? Lumbalgias que se generan al trabajador a lo largo de los años, pues antiguamente pues cargaban pesos de 50, 100 kilos, etcétera, hasta el momento, ¿no? Estibadores, por ejemplo, que también tienen cargas excesivas, y pues recientemente también salió un reglamento para esos estibadores, netamente les daban un peso específico para que puedan cargar en los hombros, pero hay un peso también, ¿no? Pero antiguamente pues no se tenía estos estándares en los sectores industriales también, ¿no? Teníamos trabajadores que cargaban esta cantidad de pesos, se exponían a sectores o a materiales peligrosos, etcétera, y pues inhalaban estos productos químicos también. Entonces ahí tenemos las enfermedades ocupacionales que también estuvieron latentes ahí en los diferentes sectores. Ajá, sí, enfermedad ocupacional y profesional. En el tema de ocupacional y profesional, pues el tema de profesional, hay una lista de la OIT, ¿ya? La OIT pues menciona
acerca de cuáles son las enfermedades profesionales. Hay un listado de cuáles son. Profesionalmente, lo OIT menciona. Pero enfermedad ocupacional, pues se refiere netamente, pues propio del trabajo. Esa es una diferencia que se tiene. Profesional, pues es la lista que se tiene en la OIT y se toma como referencia esta lista. Y la otra es la enfermedad ocupacional que proviene de, por ejemplo, este tema de proveniente del trabajo. Pero para ello, por ejemplo, no podemos determinar, por ejemplo, un dolor de estómago o una gripe, por ejemplo, o un dolor de cabeza, una enfermedad ocupacional. Siempre va a ser de manera distinta. No se hace un tema de investigación. Cuando hay un tema de enfermedades ocupacionales o provenientemente del trabajo, aparentemente, pues se tiene que hacer un tema de investigación, ¿no? Esa investigación, pues, las hacen también los médicos ocupacionales junto con el área de seguridad industrial. Entonces es bastante importante poder determinar ello, ¿no? No todas las enfermedades van a ser ocupacionales, a pesar de que el trabajador pues esté, no sé, 5 años ahí en la empresa. Siempre hay una investigación de por medio. A ver, desarrollo de una cultura de seguridad. Promover la seguridad industrial en el contexto peruano es esencial para fomentar una cultura de seguridad en las empresas. Esto implica crear una mentalidad de seguridad y sea prioridad en las operaciones y decisiones, ¿no? Hay que entender también que esta cultura de seguridad también está determinada por el gerente general o quien encabece la organización. Es bastante importante tener este soporte de la parte de dirección de a la alta dirección. ¿Por qué? Porque si tenemos que, o queremos aumentar en el área, no tenemos apoyo, no tenemos recursos, no tenemos recursos no solamente humanos, sino también recursos económicos, probablemente pues esta parte de cultura de seguridad va a ser bastante baja. Entonces todo proviene de las áreas, o en este caso pues de la parte de alta dirección, que también tenga un compromiso de cultura de seguridad con la empresa. Responsabilidad social empresarial, pues mencionábamos un momento acerca también de la ventaja competitiva, también veíamos que la imagen de la empresa era importante, y los roles y responsabilidades en la parte de seguridad industrial. Por ejemplo, los trabajadores y empleadores. Importancia en la colaboración. La seguridad industrial pues es un esfuerzo colectivo, esta unidad pues explora las responsabilidades compartidas, etcétera. Por ejemplo, las responsabilidades de los trabajadores. ¿Cuáles serán las responsabilidades de los trabajadores? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades respecto a la parte de seguridad en nuestra organización? Nosotros, como trabajadores, tenemos que cumplir con las normativas y los procedimientos de seguridad que se determinan en la organización. Por eso es que al momento que ingresan a la empresa, pasan por una charla, pasan por acerca de las diferentes normas, procedimientos que se tienen en la empresa. De acuerdo a ello, se menciona la importancia de los mismos y también, pues, se da también un compromiso, ¿no? Yo ya fui capacitado en las normativas y procedimientos y ya tengo que cumplirlos. ¿Por qué? Porque, pues, son reglamentos también de la empresa. Tenemos que cumplir con este tema de las normativas y por ello también prevenimos un tema de accidentes, ¿no? Tienen la responsabilidad de cumplir las normativas. Eso también va a incluir el uso adecuado de equipo de protección personal. También deben adherirse o cumplir los procedimientos de trabajo seguro, notificar, bastante importante, cualquier riesgo o peligro detectado. Eso también es una de las responsabilidades. Notificar o reportar mediante un accidente, un cuasi accidente, etcétera. Siempre se tiene que reportar para poder prevenir y no vuelva a suceder algún evento similar. La participación activa en programas de capacitación. Ellos, los trabajadores, también tienen, o nosotros tenemos la responsabilidad de participar activamente en los programas de capacitación que da la empresa. Debemos de participar, por ejemplo, en los programas de capacitación de trabajo en altura, los programas de capacitación de ergonomía, programas de protección auditiva, protección respiratoria, etcétera. No es que de nosotros va a depender, pues no quiero participar, no, gracias. No, es una de nuestras responsabilidades. Al incluirnos a una empresa o a una organización, también tienen estándares, ¿no? Entonces, o reglamentos en este caso. Entonces, tenemos que participar activamente en estos programas de capacitación. ¿Por qué es importante el tema de la capacitación en este caso, no? Hay que tomar en cuenta que pues anualmente, mínimo también tienen que estar
4 veces pues capacitados o 4 capacitaciones anualmente, pero muchas veces pues estas empresas o empresas ya con estándares ya más altos, estas capacitaciones lo hacen ya de manera mensual, ¿no? Y es bastante importante poder tener ello, no tanto la parte de capacitación teórica como la capacitación práctica, bastante importante para poder reforzar estos lineamientos, estos procedimientos que se tienen en la organización. También, pues, si hay una modificación del procedimiento, han añadido algún ítem, por ejemplo, en los procedimientos, también eso nos ayuda a poder hacer una modificación y poder difundirle a los trabajadores y todos tengamos en claro cuáles son los nuevos procedimientos. Ajá, sí, por lo menos mínimo 4, ¿no? 4 capacitaciones al año como mínimo vivía El Salvador, pero como menciono, no hay empresas que tienen estándares ya un poco más altos y mensualmente pues están capacitando a los trabajadores, ya sean los brigadistas, ya sea personal supervisor, ya sea personal que esté expuesto a de repente agentes químicos, etcétera, ¿no? Entonces siempre van a tener como mínimo, menciona la ley 4, pero hay empresas que ya pues lo ejecutan de manera bastante frecuente, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Reporte de incidentes y riesgos, ¿no? Los trabajadores tienen la responsabilidad de informar inmediatamente cualquier incidente. Es un reporte oportuno, permite una respuesta rápida, una implementación de medidas correctivas, como habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Ahora, proporcionar condiciones de trabajo seguras también es una de las responsabilidades de los empleadores. Por ejemplo, el tema de los empleadores o el tema de gerente general o responsable de la organización. Ellos tienen que proporcionar esas condiciones de trabajo segura o instalaciones, las máquinas, etcétera. Todo el tema de su entorno laboral o las condiciones laborales que tienen los trabajadores tienen que ser seguras. Por ejemplo, protección de máquinas, por ejemplo, el tema de control de energía peligrosa, por ejemplo, el tema de agentes químicos, etcétera. Tienen los empleadores que capacitar y fomentar el tema de la formación en seguridad. Por ejemplo, los trabajadores tienen el deber o responsabilidad de participar activamente en estas capacitaciones, pero la responsabilidad del empleador es que se ejecuten. O sea, él va a programar capacitaciones anuales o semestrales, etcétera, como lo tengan en su programa, para que el trabajador pues sepa cuáles son los riesgos asociados a sus funciones, sepa cuáles son los procedimientos de seguridad que se tienen en la empresa, entre otras capacitaciones. También el empleador tiene que tener o suministrar estos equipos de protección personal de manera pues adecuada, ¿no? Si un trabajador está expuesto de repente a ruido excesivo mayor a 85 decibeles por 8 horas, va a tener que tiene que proporcionar un tema de protección auditiva, ya sea tapones auditivos, ya sea el tema como lo tenemos aquí en la imagen, de esos protectores también que son tipo vincha, unos Peltor, etcétera, ¿no? Como los tengamos en nuestras industrias, ¿no? Son diferentes marcas que se tienen acá en la protección auditiva, ¿no? Entonces van a determinar de acuerdo a lo que yo voy a estar expuesto. Si yo voy a estar expuesto a agentes químicos, ¿qué cosa debería yo tener? El tema del respirador, con los filtros orgánicos, si de repente son partículas, con los filtros para partículas, etcétera, ¿no? Entonces van a ser de acuerdo a la actividad que yo voy a estar expuesta o expuesto. Si de repente yo estoy expuesto a pues trabajo en altura, ok, tengo que proporcionarle el tema de el barbiquejo, el tema del casco adecuado, el casco Petzl, por ejemplo, el tema de los chalecos, tengo que proporcionarle también, aparte del tema de los IPPs, tengo que proporcionarle el tema del arnés, etcétera. Entonces va a ser de acuerdo a la actividad que yo voy a estar realizando. No le voy a dar de repente un respirador a una persona que está expuesta al tema del ruido excesivo, ¿no? Entonces hay que ser bastante coherentes ahí, ¿no? En el tema de proporcionar los equipos adecuados para la protección del trabajador. A ver, tienen que existir. No, por ejemplo, en mi caso, personalmente, en la industria donde estoy, hay algunos trabajadores que justamente, pues, algunos tienen descansos médicos, algunos tienen, pues, un tema de licencia sindical, unos tienen también vacaciones, etcétera, pero se tiene que llegar a cumplir al 100%. Ese es un objetivo, por ejemplo, que tiene mi empresa, ¿no? Tienen que cumplir, o es una responsabilidad de los trabajadores, que puedan cumplir con el tema de las capacitaciones. Y esto ya no va netamente en la parte de nosotros. Nosotros tenemos que sí hacer el seguimiento porque somos un área de soporte,
pero siempre los vamos a liar con los supervisores o con el área de producción, el área de mantenimiento. Siempre tenemos que estar en comunicación para llegar a un cumplimiento del 100%. Entonces, algo que bastante, no solamente nuestro trabajo es pues el tema de capacitar o algo por el estilo, sino también hacer un seguimiento en la gestión. Entonces, tenemos que asegurarnos, y esto va netamente por un sistema de liderazgo, por la parte de supervisores, ellos tienen que tenerla clara, que todos sus trabajadores tienen que estar capacitados a un 100%. Ajá, me refiero en el área de construcción, algunos no quieren, pues se sienten cansados. Ujú. Pues hay de alguna manera, alguna forma, ¿no? Se sienten cansados en un momento, de repente, pues, de repente queremos hacer la capacitación al último. Y normalmente de repente se puede dar como una pequeña parada de seguridad. Eso también se da en el sector de minería. El sector de construcción también se debería dar. Una parada de seguridad donde podamos hablar de estos diferentes temas de capacitaciones. Porque como lo habían mencionado, 4 veces mínimo se deben de estar recapacitando, ¿no? Bueno, ya la cantidad que ustedes requieran según su organización va a depender, ¿no? También de acuerdo a la necesidad. Pero ya, pues con un tema de capacitaciones de 4 mínimo, pues se debería cumplir con eso, pues legalmente se tiene que estar cumpliendo. Y la normativa, pues menciona también que la cantidad de capacitaciones tiene que ser a todo el personal. ¿Por qué lo menciona esto de manera importante? Porque cuando hay un tema de auditorías, también checan el tema de quiénes han sido capacitados. Y supuestamente tienen que estar capacitados totalmente los trabajadores. No es por un tema de que se sienten cansados, porque no es un tema de auditoría, no le podemos responder de esa manera. Viene a una fila y te preguntan, ¿no? Que te menciona, dame la lista de tus capacitaciones. Ah, ok, acá tengo. Y pregunta, ¿pero por qué acá tienes 10 personas en capacitación de arnés, por ejemplo, de uso de arnés, y acá tienes un número de personas de 5? O sea, va a haber una incongruencia, ¿no? Las otras personas no han sido capacitadas en esta capacitación. ¿Por qué? O sea, dando la razón, ¿no? Entonces, una respuesta no es porque se sientan cansados, tiene que ser, y ahí pues la FIL también es bastante incisivo, ¿no? Y recalcando el tema de la participación de los trabajadores, ¿no? Uno de los principios también que se tiene, ¿no? El tema de la protección, participación de los trabajadores, es bastante importante su formación también de los trabajadores, como lo tenemos en el principio de la ley. Entonces ahí tendremos ya un incumplimiento, ¿no? Un incumplimiento de no al ser capacitados, ¿no? Y sucede muchas veces también en el sector industrial, ¿no? Donde personas que están de vacaciones o algo por el estilo, pero cuando regresan se les da una capacitación. Siempre no tenemos que perderle al foco de que tiene que ser 100% los trabajadores tienen que ser capacitados. De alguna manera tenemos que ver ese objetivo, ¿no? En el sector de construcción, pues realizar una parada de seguridad, te puedes estar capacitando y mencionando acerca de la importancia de tal tema, del arnés, el uso de verquejo, no sé, pues excavaciones, etcétera, lo que quieras capacitar, ¿no? Pero hay que recordar que como mínimo te piden 4, ¿no? Ya va a depender de tu industria, de cuántas capacitaciones quieres adicionarles, ¿no? Y también de acuerdo a los estándares de la empresa donde vas a estar reportando. Y a ver, otra. Creación y mantenimiento de un ambiente seguro. Entonces, los empleadores deben implementar medidas de control, prevención de riesgos para garantizar un entorno seguro. Este puede incluir el diseño ergonómico de espacios de trabajo, identificación y eliminación de riesgos químicos y establecimiento de planes de respuesta a emergencias. Es bastante importante también el tema de estos riesgos químicos. Hablando laboralmente, pues hay químicos, ver la compatibilidad de estos químicos. Usualmente, pues, nos basamos de repente lo hablo por experiencia propia, eh, en los rótulos, ¿no? En los rótulos. Tenemos estos rótulos que tenemos de 9 pictogramas, ¿no? Si es corrosivo, si es explosivo, si es irritante, hablando un tema de SGA, por ejemplo, ¿no? Un tema de SGA. Si son, pues, tóxicos, etcétera. Y lo hacemos como una matriz de compatibilidad y pues hacemos como un match, ¿no? O hacemos un nexo, una conexión entre ellos dos. Y si mi compuesto A es corrosivo y es ácido, y mi compuesto B es corrosivo y ácido, según la matriz de compatibilidad general, nos menciona de que un ácido con un ácido, un corrosivo con un corrosivo, va a ser compatible, aparentemente. Pero siempre tenemos que ver la hoja de seguridad. No nos podemos fijar netamente solo en lo que nos diga el pictograma. Siempre hay que ver un poco más allá. El tema de los riesgos químicos es bastante importante y un poquito no tan estudiado en realidad, pero tienen que ponerle foco también en esa parte.
los empleadores también tienen que poner foco en esta parte de los residuos químicos. Aparentemente, pues un corrosivo con otro corrosivo van a ser compatibles, pero cada componente tiene unos subcomponentes, como ya hemos podido de repente, si los que hemos revisado la hoja de seguridad tienen unos subcomponentes. Y ya me ha pasado anteriormente que pues aparentemente eran compatibles, pero al momento de conversar con justamente la empresa que nos proveía de estos químicos, nos mencionaba, no, Inge, este componente tiene estos subcomponentes que son incompatibles con los otros subcomponentes del compuesto B, por ejemplo. Entonces, por eso no hemos colocado que son pues incompatibles y van a reaccionar de manera pues explosiva o algo por el estilo si se juntan. Entonces, aparentemente, en general, pues se veía de que si eran corrosivo era compatible, pero siempre hay que buscar un poco más allá información de los mismos proveedores y preguntar, bastante importante, preguntar a los mismos proveedores que pues cuáles son la compatibilidad de sus productos químicos, porque qué mejor que ellos, que son los que nos proveen de esos productos químicos, para que nos den la indicación acerca de esta matriz de compatibilidad. Es algo que también estamos implementando en la empresa donde estoy y pues algo bastante importante el tema de los químicos, ¿no? Una reacción pues aparentemente inofensiva pues puede provocar un tema de un accidente laboral, ¿no? No solamente laboral, sino también un tema de accidente ambiental. Hay que tener en cuenta ello. Mm, a ver, sí, exactamente, la hoja MCDS en este caso, ¿no? MCDS o HDMS. A ver, sí es cierto que terceros cuando ingresan a una planta de procesos tienen que ingresar con sus implementos de PP, si en caso SENASA, ¿qué implementos de PP se les pedirá a ellos para ingresar a una planta de procesos? En el caso de SENASA, ¿qué implementos de PP se le pedirían en ellos? O sea, hablando como una auditoría de SENASA para que puedan ingresar a la planta de procesos. No, de igual forma, o sea, se les va a brindar, por ejemplo, a la SUNAFIL, ay, ¿qué más era? Por ejemplo, a la planta de alimentos, netamente por un tema de seguridad industrial, pues SUNAFIL, pero por un tema de auditorías, pues de seguridad alimentaria, van otras entidades. En este caso, pues algunos ministerios de salud también ingresan a revisar en industria de alimentos, ya sea bebidas, alimentos perecibles, etcétera. Entonces, pues se les brinda igual los EPPs que la persona operativa ingresa a esos lugares. No hay un EPP especial para ellos, exactamente. Se les brinda tal cual. ¿Por qué? Porque también es una FIL también se tiene que dar los EPPs tal cual como la persona ingresa a trabajar, ya sea, bueno, le puedes incluir un casco, ¿no? Porque es una empresa, es una persona tercera. Pero tal cual, así sea cofia, y si ingresan a una planta de procesos, normalmente pues usan el tema de la cofia, el tema de las mascarillas, por ser una zona sensible. Siempre en una planta de procesos o una zona de procesos, pues es bastante sensible porque está directamente la interacción del producto siendo procesado, ¿no? Es diferente con una parte de manufactura, ¿no? Cuando ya está, pues, la bebida o ya están los productos ya casi semi elaborados. Entonces, una planta de proceso es bastante sensible. Realmente, de manera personal, pues, se usan estos implementos, ¿no? Ya sea venga Sunafil o ya sea que venga otra entidad del Estado, el MINSA o algo por el estilo, sean los implementos necesarios, ¿no? Para poder ingresar a esta zona sensible. No es que se le da algo adicional, no. Tiene que usar un tal respirador, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sunafil ve extraño eso, ¿no? Si ingresamos es Sunafil con respirador y el trabajador mismo está con una mascarilla, no hay congruencia con ello, ¿no? Porque a la zona le estaríamos reprotegiendo cuando en realidad no es necesario, ¿no? Entonces ahí también hay una incongruencia. Siempre tiene que ser de acuerdo a lo que ya se estableció, a esta parte operativa, cómo va a ingresar. Porque pues no se ve también bien eso, ¿no? Darle a tal persona externa una sobreprotección a la diferencia como tiene, por ejemplo, a un trabajador mismo, ¿no? Pero en industria de alimentos, se les añade el tema que les menciono, ¿no? Pues trabajo en industria de alimentos, es el tema de la cofia, el tema de la mascarilla y adicionalmente, para terceros, un tema del mandil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en industria de alimentos, pues nos cambiamos todos los días el tema de la indumentaria por ser una planta sensible, ¿no? También el tema de los microbios, el tema de microbiología es bastante importante ahí también. Entonces se cambia de manera diaria. Pero un tercero que viene a fiscalizar o a revisar estos procesos, normalmente su indumentaria pues viene no sé, pues, del tema del vehículo, del transporte, etcétera, y ya viene ya con una indumentaria pues
supuestamente no está de todo libre de microbios, ¿no? Entonces, cuando ingresan a estas plantas, pues usualmente se le da un tema de mandil. No es considerado como un EPP, pero lo menciono para el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Se les da un tema de mandil, un mandil blanco que también lo proporciona en la misma organización para que pueda ingresar a estos sectores sensibles. Ok, ¿qué más? Fomentar una cultura de seguridad, promover una cultura de seguridad, prioridad en todas las actividades, fomentar una mentalidad de seguridad entre los trabajadores, contribuir a la prevención de accidentes y mejora continua, apoyo en casos de lesiones y rehabilitación. En caso de lesiones, los empleadores deben de brindar apoyo y asistencia a los trabajadores afectados. Tienen que dar un seguimiento, no es que se lesiona ya o que se encarga el seguro, no. Tiene que haber un seguimiento por la parte de salud ocupacional, se les coloca a veces como una parte de psicología por parte de la empresa, etcétera, ¿no? Para que se restablezca el trabajador y ya pues cuando ingrese pase también por una reinducción. Hay que entender eso, ¿no? Cuando ya un trabajador pasa por un accidente laboral o algo por el estilo y tiene un descanso médico, no sé, de 5 meses, al momento que reingresa, tiene que pasar por una reinducción. ¿Por qué? Porque pues han cambiado los procesos, evidentemente cuando ocurre un accidente laboral, cambian el tema de los procesos dentro, se tienen que incluir procedimientos, se tiene que actualizar la matriz per se, entre otros. Entonces, pues tiene que pasar una reinducción para que pueda tener un refresh o la inclusión de nuevos procedimientos de sus actividades.